¿Cómo sería Tails Doll si estuviera en Outcome Memories? Parte 2. Buenas con todos. Ahora vamos a hablar sobre el gameplay, balance y cómo se usaría realmente, además de otras cosas esenciales. Pero, antes de continuar, quiero aclarar algo importante. En la parte anterior mencioné que Tails Doll era un robot como tal. Pero varios me recordaron que en realidad es un peluche modificado, así que vamos a ajustar eso antes de seguir. Principalmente, Tails Doll tendría una vida base de 75 a 80 HP, ya que encajaría mejor con su diseño. Y aquí entra el System Mechanism. No lo volvería un tanque, sino, reduciría un poco el daño recibido. Porque sin esa pequeña resistencia, Tails Doll podría caer demasiado rápido. Lo que sería esto, un equilibrio justo y necesario. Con todo esto, continuamos con el gameplay general. En gameplay, Tails Doll no está pensado para pelear, sino, se utilizaría como explorador y apoyo. Explora primero, marca peligros, avisa al equipo, y por último se reposiciona. Defensa de Tails Doll. Aparte de revelar información, si el verdugo está demasiado cerca, su única forma de defenderse, es usando City Likes. Ya que, como mencioné anteriormente, puede llegar a cegarlo por unos segundos, lo que le daría una ventana corta para escapar. LMS, o último en pie. Cuando entra en LMS, Tails Doll recibe ventajas temporales. La vida aumenta hasta 130 HP, sus habilidades se recargan un poco más rápido. Esto no es para pelear, sino para resistir cuando queda solo. Duración del LMS. Su LMS tendría una duración, aproximadamente de 2 minutos con 40 segundos. Les voy a dejar un pequeño fragmento para que lo puedan escuchar. En lo personal, su tema me parece una joya. Ese pequeño guiño a Can You Feel the Sunshine le da un contraste muy interesante. Continuamos. Ventaja en mapas. Funciona mejor en mapas con altura, como Not Perfect, Mystic Cake y You Can Run, ya que puede aprovechar mejor Nightlight y posicionarse desde arriba. Desventajas. Sus principales desventajas serían, que tiene una vida baja. Si lo atrapan, puede caer rápido. También, depende mucho del posicionamiento, y si fallas el planeo, quedas completamente expuesto. Bueno, en resumen, Tails Doll no gana peleando, gana viendo antes que los demás. Es información, posicionamiento y trabajo en equipo. Y recuerden, si te ven, mueres, pero tienes todo para que no te vean. Con todo esto dicho, ya saben.